La traición más profunda no viene de extraños, sino de aquellos que te miran a los ojos mientras te arrebatan todo lo que amas. Jedediah Thorne me enseñó esta lección de la manera más dura. Lo que sigue es mi confesión. Mi padre construyó nuestro rancho con sus propias manos, un pedazo de tierra que, aunque modesto, significaba todo para nosotros. El rancho Los Álamos había sido nuestro sustento durante 3 generaciones. Ubicado en el Valle de San Miguel, nuestras tierras no eran las más extensas, pero eran fértiles y prósperas gracias al arroyo Carmesí que serpenteaba por nuestra propiedad antes de continuar hacia los terrenos vecinos. Crecí aprendiendo cada centímetro de nuestras tierras. Mi padre me enseñó a respetar el delicado equilibrio de la naturaleza. Me explicaba que el agua del arroyo era un regalo que debíamos compartir, no un recurso para explotar. Los vecinos del valle habían mantenido este entendimiento por décadas. El agua era vida para todos. Teníamos 60 cabezas de ganado, no muchas comparadas con los grandes ranchos, pero suficientes para vivir con dignidad. Cada mañana despertaba con el canto de los gallos y el suave mugido de las vacas esperando ser ordeñadas. El olor a café recién hecho y tortillas calientes llenaba nuestra modesta cocina mientras mi madre preparaba el desayuno. Eran tiempos simples pero buenos. Nuestros vecinos eran como familia extendida. Celebrábamos juntos las cosechas, compartíamos herramientas y nos apoyábamos en tiempos difíciles. Don Emilio, el viejo del rancho vecino al este, me enseñó a montar cuando era apenas un niño. La señora Martínez, cuya propiedad lindaba con el límite sur, siempre traía sus famosos tamales durante las fiestas de Navidad. Éramos una comunidad unida por lazos más fuertes que cualquier escritura legal. Mi padre me advertía constantemente sobre hombres como Jedediah Thorne. Me decía que algunas personas ven el mundo solo como recursos para explotar y fortunas por construir. Me contaba que Thorne había llegado al valle hace 15 años con dinero de la ciudad y ambiciones desmedidas. Compró las tierras al norte del valle, las más extensas pero menos fértiles debido a su elevación. Pero lo que le faltaba en calidad de tierra lo compensaba con capital y determinación. Recuerdo la primera vez que vi a Thorne. Yo tenía 15 años y acompañaba a mi padre a la reunión anual de propietarios del valle. Thorne era alto, de hombros anchos, con el tipo de confianza que solo el dinero puede comprar. Vestía ropa cara pero práctica, botas de cuero impecables y un sombrero Stetson que probablemente costaba más que nuestro ganado del mes. Su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. 2 pozos calculadores que parecían evaluar constantemente el valor de todo y todos a su alrededor. Durante años, el imperio ganadero Thorne, como él mismo lo llamaba, creció constante pero sosteniblemente. Expandió sus terrenos comprando propiedades vecinas cuando sus dueños envejecían o enfrentaban dificultades. A diferencia de nosotros, él no criaba su ganado con amor. Para Thorne, cada animal era simplemente un número en una hoja de cálculo, un activo para maximizar ganancias. A pesar de nuestras diferencias, mantuvimos una coexistencia pacífica durante años. El arroyo Carmesí, que nacía en las montañas y atravesaba primero nuestras tierras antes de llegar a las suyas, proporcionaba agua suficiente para todos. Existía un acuerdo no escrito pero respetado por generaciones. El agua era un bien común y nadie tenía derecho a monopolizarla. Mi padre falleció hace 3 años. Una neumonía se lo llevó en pleno invierno. Sus últimas palabras fueron de preocupación por el rancho y por mí. Me pidió que cuidara nuestra tierra como él lo había hecho. Me hizo prometer que mantendría vivo su legado y los valores que me había inculcado. Enterramos a mi padre bajo el gran roble donde él y mi madre se habían casado 25 años atrás.
Todo el valle vino a despedirse. Incluso Thorn apareció brevemente, ofreciendo condolencias medidas y una mirada evaluadora a nuestras tierras. Con 25 años, de repente me convertí en el dueño del rancho Los Álamos. Mi madre dependía de mí, y los 5 trabajadores que habían sido leales a mi padre ahora me miraban en busca de liderazgo. Asumí la responsabilidad con determinación, aplicando todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida en estas tierras. El primer año fue difícil, pero exitoso. Modernizamos algunos sistemas de irrigación, invertimos en mejores piensos y logramos aumentar nuestra producción de leche en un 20%. El rancho prosperaba y honraba la memoria de mi padre. Mi madre incluso sonreía de nuevo mientras plantaba nuevas flores en su jardín. Parecía que el futuro sería brillante a pesar de nuestra pérdida. Entonces llegó la sequía. Lo que comenzó como un invierno seco se convirtió en la peor sequía en 50 años. Las montañas, normalmente coronadas con nieve que alimentaba nuestros arroyos durante la primavera, permanecieron marrones y secas. El cielo se mantuvo despejado día tras día, sin una nube que ofreciera esperanza. La tierra comenzó a agrietarse, los pastos se marchitaron y el arroyo carmesí, nuestro precioso arroyo, se redujo a un hilo de agua. Los primeros signos de problemas llegaron sutilmente. Noté que el flujo del arroyo carmesí disminuía más rápido de lo que la sequía podría explicar. Una mañana, mientras revisaba los bebederos del ganado, encontré a Miguel, nuestro capataz, desde hacía 20 años, mirando preocupado el cauce casi seco. Miguel me comentó que algo extraño estaba pasando con el agua. Me dijo que había trabajado en este rancho durante demasiados años para no reconocer cuando algo no era natural. Le pregunté a qué se refería exactamente. Miguel me explicó que incluso en sequías anteriores, el arroyo nunca había disminuido tan rápidamente, especialmente en su sección superior, que recibía agua directamente de los manantiales de montaña. Decidí investigar personalmente. Cabalgué río arriba, siguiendo el curso del arroyo carmesí hacia la frontera con las tierras de Thorn. El camino era familiar. Lo había recorrido cientos de veces con mi padre. A medida que me acercaba al límite de nuestra propiedad, noté algo inusual. El sonido del agua, que debería aumentar al acercarse a la fuente, disminuía. Al llegar a la frontera entre nuestras propiedades, me quedé paralizado por lo que vi. Una estructura de concreto y metal atravesaba el arroyo justo en el límite de nuestras tierras. Una presa. No una presa improvisada, sino una construcción sólida y profesional, que desviaba casi toda el agua hacia un nuevo canal que serpenteaba hacia el este, profundo dentro de la propiedad de Thorn. 2 hombres armados con rifles custodiaban la estructura. Me reconocieron de inmediato. Carlos, uno de ellos, había sido amigo de mi padre. Bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada acusadora. El otro, un recién llegado que Thorn había traído de la ciudad, mantuvo su rifle casualmente apuntando en mi dirección general. Les pregunté qué estaba pasando y quién había autorizado esta construcción. Carlos, visiblemente incómodo, me informó que eran órdenes directas del señor Thorn y que no podía decir más. Me sugirió que hablara directamente con el patrón si tenía preguntas. El otro guardia me advirtió que estaba en propiedad privada y que debía darme la vuelta. Regresé al rancho hirviendo de rabia, pero intentando mantener la calma. Necesitaba pensar claramente. Esta situación no tenía precedentes en el valle. El agua siempre había sido compartida, respetando el curso natural del arroyo. Lo que Thorn había hecho no solo era moralmente reprochable, sino potencialmente ilegal. Llamé inmediatamente a Thorn. Su secretaria me hizo esperar 20 minutos antes de pasarme la llamada. Cuando finalmente respondió, su voz sonaba despreocupada, como si estuviéramos discutiendo el clima y no el futuro de mi rancho.
Le pregunté directamente sobre la presa y la desviación del agua. Thorne me explicó que simplemente estaba ejerciendo su derecho a maximizar los recursos disponibles en tiempos difíciles. Me dijo que sus abogados habían revisado cuidadosamente los documentos de propiedad y los derechos de agua, y que técnicamente el arroyo pasaba por un tramo de terreno que le pertenecía antes de entrar en mi propiedad. Me aseguró que estaba dejando pasar lo que él consideraba una cantidad razonable de agua. Le recordé el acuerdo histórico entre los ranchos del valle. Le expliqué que mi ganado dependía de esa agua y que sin ella nuestras operaciones no podrían sobrevivir. Le mencioné que nuestras familias habían compartido ese recurso durante generaciones. Thorne respondió que los tiempos cambiaban y que los acuerdos de apretón de manos pertenecían al pasado. Me informó que tenía planes de expansión que requerían asegurar todos los recursos posibles. Me sugirió que considerara venderle mi rancho, ofreciéndome lo que llamó un precio generoso considerando las circunstancias. Terminó la llamada diciéndome que no era nada personal, solo negocios. Las semanas siguientes fueron un descenso hacia la desesperación. El hilo de agua que Thorne permitía pasar era insuficiente para nuestras necesidades. Tuvimos que racionar severamente, priorizando el ganado sobre los cultivos. Veía cómo nuestros pastos se marchitaban bajo el sol implacable. Cada mañana encontraba a mi madre rezando por lluvia que no llegaba. Visité a los otros rancheros del valle para buscar apoyo. Descubrí que Thorne había sido metódico en su acercamiento. Algunos les había ofrecido acuerdos para compartir agua a cambio de terrenos o derechos. A otros los había amenazado veladamente con desviar también los arroyos que pasaban por sus propiedades. Había sembrado división y miedo en una comunidad antes unida. Don Emilio fue el único que se ofreció a ayudarme abiertamente. Me dijo que su rancho era pequeño, pero que podía permitirme usar su pozo para llevar agua a algunos de mis animales. Su generosidad me conmovió, pero ambos sabíamos que era una solución temporal e insuficiente. Intenté contactar con las autoridades locales. El alcalde me escuchó con simpatía, pero me explicó que Thorne había presentado todos los permisos necesarios. Me mostró documentos donde efectivamente aparecía que una pequeña porción del nacimiento del arroyo estaba dentro de los límites legales de su propiedad. Thorne había encontrado un tecnicismo legal y lo había explotado perfectamente. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que teníamos. Después de revisar nuestro caso, me advirtió que un litigio contra Thorne sería largo, costoso y con pocas probabilidades de éxito. Thorne tenía un equipo legal formidable y recursos prácticamente ilimitados para prolongar el caso durante años. Para entonces, nuestro rancho ya habría quebrado. A medida que pasaban las semanas, la situación se volvía desesperada. Perdimos nuestras primeras cabezas de ganado, animales que habían nacido en nuestro rancho y que conocía por nombre. Las vacas que sobrevivían producían menos leche, debilitadas por la falta de pastos frescos y agua abundante. Los trabajadores me miraban con preguntas en sus ojos que no podía responder. Una tarde, mientras reparaba una cerca, vi una nube de polvo acercándose por el camino principal. Un vehículo lujoso, un SUV negro con vidrios polarizados, se detuvo junto a mí. La ventanilla descendió, revelando a Jedediah Thorne en persona. Era la primera vez que lo veía desde el funeral de mi padre. Thorne me saludó con falsa cordialidad. Me comentó que había escuchado sobre mis dificultades y que venía a reiterar su oferta de compra. Me explicó que había aumentado su oferta un 10% como muestra de buena voluntad. Me aseguró que permitiría que mi madre continuara viviendo en la casa principal hasta su fallecimiento y que incluso consideraría contratar a algunos de mis trabajadores.
Mientras hablaba, observé su expresión. No había malicia abierta, lo cual era quizás lo más perturbador. Para él, esto era simplemente una transacción comercial. Estaba eliminando sistemáticamente a un competidor y expandiendo su imperio. Mi sufrimiento, el legado de mi familia, las vidas de quienes dependían de mí, todo eso era irrelevante en su ecuación. Le pregunté por qué hacía esto, por qué no podíamos volver al acuerdo de compartir que había funcionado durante décadas. Thorn me miró con algo parecido a lástima. Me explicó que el mundo pertenecía a quienes tomaban lo que querían, no a quienes esperaban que otros fueran justos. Me dijo que mi padre había sido un buen hombre, pero un mal empresario, y que yo parecía seguir sus pasos. Antes de irse, Thorn me entregó una tarjeta con la información de contacto de su abogado. Me dijo que su oferta expiraría en 2 semanas. Después de ese plazo, el precio comenzaría a bajar a medida que mi rancho perdiera valor. Me aconsejó que fuera práctico y aceptara lo inevitable. Esa noche, sentado en el porche de nuestra casa, contemplé el rancho que había sido el hogar de mi familia durante generaciones. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, burlándose de nuestra necesidad de nubes y lluvia. A lo lejos podía escuchar el mugido lastimero del ganado sediento. Al día siguiente decidí hacer un último intento desesperado. Organicé una reunión con todos los rancheros del valle en la vieja iglesia del pueblo. Para mi sorpresa y alegría, casi todos asistieron. Durante 2 horas discutimos la situación y las posibles soluciones. La solidaridad que había caracterizado a nuestra comunidad parecía reavivarse. Acordamos presentar un frente unido. Contratamos colectivamente a un abogado especializado en derechos de agua. Organizamos un plan para compartir recursos y ayudar a los ranchos más afectados, incluido el mío. Por primera vez en semanas sentí esperanza. 3 días después, esa esperanza se hizo añicos. Uno a uno, los rancheros comenzaron a retirarse de nuestro acuerdo. Algunos recibieron ofertas sorprendentemente generosas por sus tierras. Otros encontraron repentinamente obstáculos en sus negocios, desde inspecciones sanitarias inesperadas hasta problemas con sus préstamos bancarios. Thorn estaba usando su influencia para desmantelar nuestra resistencia. La traición final llegó cuando descubrí que el abogado que habíamos contratado había aceptado un puesto en el bufete que representaba a Thorn. Nuestro caso quedó efectivamente abandonado. El golpe definitivo ocurrió una semana después. Una mañana, Miguel llegó corriendo a la casa principal. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desesperación. Me informó que el pequeño flujo de agua que Thorn había permitido pasar a través de la presa ahora estaba completamente cortado. Ni una gota llegaba a nuestras tierras. Cabalgué inmediatamente hacia la presa. Esta vez, 4 hombres armados custodiaban la estructura. Ninguno de ellos era del valle. Me impidieron acercarme, advirtiendo que tenían órdenes de usar fuerza si era necesario. A través de la distancia pude ver que habían instalado compuertas metálicas que bloqueaban completamente el paso del agua. Llamé a Thorn desde mi teléfono, temblando de rabia. Esta vez su secretaria ni siquiera me pasó la llamada. En su lugar, recibí un correo electrónico de su departamento legal informándome que debido a la extrema sequía, Thorn Industries se veía obligada a conservar todos sus recursos hídricos para sus propias operaciones. El correo mencionaba vagamente revisiones futuras de la política cuando las condiciones mejoraran. Esa noche perdimos 10 cabezas de ganado. Los animales, desesperados por agua, habían roto una cerca y vagado por el terreno seco hasta caer de agotamiento. Entre ellos estaba Lucero, la primera vaca que había ordeñado cuando era niño. Encontrarla inmóvil, con los ojos abiertos mirando al cielo sin nubes, quebró algo dentro de mí. Los días siguientes pasaron en una neblina de dolor y furia. Perdí la cuenta de las horas que pasé sentado junto a la tumba de mi padre, hablándole
como si pudiera escucharme, pidiéndole consejo, disculpándome por no haber podido proteger lo que él había construido. Mi madre intentaba mantener el ánimo, pero podía ver cómo la situación la consumía. Había perdido peso y raramente dormía. Sus manos, una vez firmes mientras preparaba la comida o cuidaba su jardín, ahora temblaban constantemente. Una mañana la encontré llorando silenciosamente mientras miraba las fotografías de mi padre. Miguel y los otros trabajadores hacían lo imposible con recursos cada vez más escasos. Cavamos pozos desesperadamente, pero la tierra estaba tan seca que solo encontrábamos polvo. Vendimos algunas cabezas de ganado a precio de sacrificio para comprar agua embotellada para los animales restantes. Era una solución insostenible que solo posponía lo inevitable. Visité el banco local para solicitar un préstamo de emergencia. El gerente, que había conocido a mi familia durante décadas, me recibió con expresión sombría. Me explicó que, dada la situación del rancho y sin acceso garantizado al agua, no podían aprobar ningún préstamo adicional. Me sugirió, con genuina tristeza en su voz, que considerara la oferta de Thorne antes de que las condiciones empeoraran. Por las noches, cuando todos dormían, caminaba por el rancho recordando cada momento feliz vivido en esa tierra. Los picnics familiares, bajo el gran roble, las celebraciones de la cosecha con música y baile, mi padre enseñándome a montar mi primer caballo, mi madre cantando mientras preparaba pan casero. Cada recuerdo era un cuchillo que profundizaba mi dolor y alimentaba mi ira. Una tarde, mientras revisaba nuestras cada vez más escasas finanzas, recibí la visita de Carlos, el guardia de la presa que había conocido a mi padre. Vino en secreto, mirando constantemente sobre su hombro como temiendo ser descubierto. Me dijo que no podía seguir siendo parte de lo que Thorne estaba haciendo. Me contó que la presa no solo desviaba el agua hacia las tierras de Thorne, sino que gran parte se almacenaba en enormes reservorios recién construidos. Thorne estaba acaparando agua no solo para usar, sino para controlar. Carlos me reveló algo más. Thorne había comenzado a ofrecer agua a precios exorbitantes a los rancheros desesperados. Algunos habían hipotecado sus propiedades solo para poder comprar lo suficiente para mantener vivo su ganado. Era un nuevo nivel de crueldad calculada. No solo nos estaba quitando el agua, sino que nos la vendía de vuelta a precios imposibles, enriqueciéndose con nuestra desesperación. Esa noche, algo se rompió dentro de mí. Quedé tumbado en mi cama, incapaz de dormir, viendo cómo el legado de mi familia se desmoronaba. Las palabras de mi padre resonaban en mi mente. Me había enseñado a ser justo, a respetar a los demás, a resolver los conflictos pacíficamente. Pero también me había advertido sobre hombres como Thorne, hombres para quienes la decencia era una debilidad a explotar. A la mañana siguiente, Miguel me informó que había encontrado 3 vacas más muertas. Entre ellas estaba Estrella, la vaca favorita de mi madre. Verla llorar sobre el cuerpo del animal fue el último golpe. Algo cambió dentro de mí en ese momento. La resignación dio paso a una determinación fría y calculada. Intenté una última aproximación legal. Conduje 4 horas hasta la capital del estado para reunirme con un funcionario de la Comisión de Recursos Hídricos. Presenté toda nuestra documentación, expliqué la situación y apelé a la justicia que supuestamente el sistema debía proporcionar. El funcionario me escuchó con atención y simpatía, revisó nuestros documentos y me aseguró que investigarían el asunto. Me advirtió, sin embargo, que el proceso podría tomar meses y que las regulaciones tenían muchas zonas grises que alguien con buenos abogados podría explotar. Me dijo que haría lo posible, pero sus ojos me decían que no esperara milagros.
De regreso al rancho, me detuve en una gasolinera para repostar. Mientras esperaba, hojeé un periódico local. En la sección de sociedad, una fotografía captó mi atención. Mostraba a Jedediah Thorne sonriendo junto al mismo funcionario con quien acababa de reunirme. El artículo mencionaba la generosa donación de Thorne a la campaña de reelección del gobernador. Sentí náuseas. Esa noche, sentado en el porche de nuestra casa, tomé mi decisión. Si el sistema estaba diseñado para proteger a personas como Thorne, si la ley podía ser torcida por aquellos con dinero suficiente, entonces las reglas habituales ya no aplicaban. Si Thorne podía robar nuestro futuro con impunidad, entonces yo encontraría mi propia forma de justicia. Recuerdo el momento exacto en que lo decidí. La luna llena iluminaba el rancho con una luz plateada, revelando la desolación que antes había sido tierra próspera. A lo lejos podía ver los cadáveres de nuestro ganado que no habíamos tenido fuerzas para enterrar. El viento llevaba el olor de muerte y tierra seca. En ese momento juré que Thorne pagaría por lo que había hecho, no con dinero, sino con la destrucción de todo lo que valoraba. Le dije a mi madre que tenía un plan para salvar el rancho. No le conté los detalles, solo que necesitaría algunas semanas y que debía confiar en mí. Ella me miró a los ojos, vio algo nuevo en ellos y asintió lentamente. Creo que entendió, a un nivel instintivo, que el hijo que había criado estaba a punto de cambiar para siempre. Mi plan requería información, recursos y tiempo. Comencé recopilando todo lo que podía sobre el imperio ganadero Thorne. Usé contactos en el pueblo, antiguos empleados descontentos y observación directa para construir una imagen completa de sus operaciones. Lo primero que descubrí fue la verdadera extensión de su sistema de agua. Thorne no solo había desviado nuestro arroyo, había construido un elaborado sistema de presas, canales y reservorios que capturaban y controlaban prácticamente toda el agua superficial del valle. Los reservorios principales estaban ubicados estratégicamente en 3 puntos de su propiedad, conectados por canales revestidos de concreto para minimizar pérdidas por filtración. Carlos, el guardia arrepentido, se convirtió en mi fuente, más valiosa. A cambio de la promesa de un trabajo en mi rancho cuando todo terminara, me proporcionó información detallada sobre los turnos de seguridad, las ubicaciones de las cámaras y los puntos débiles del sistema. Me confirmó lo que sospechaba. Thorne había invertido millones en infraestructura hídrica, pero había escatimado en seguridad, confiando en que nadie se atrevería a desafiarlo. Mientras recopilaba información, también reunía recursos. Vendí mi camioneta y algunas piezas de joyería familiar para obtener efectivo. Compré materiales en diferentes tiendas de varios pueblos para no levantar sospechas. Adquirí bidones de combustible, herramientas específicas, materiales electrónicos y otros suministros que necesitaría. Cada compra era calculada y discreta. Estudié la propiedad de Thorne utilizando mapas topográficos y las descripciones de Carlos. Identifiqué las rutas de acceso menos vigiladas y los puntos críticos de su infraestructura. Memoricé los horarios de los guardias y las rutinas de patrullaje. Aprendí los momentos exactos en que las diferentes secciones de la propiedad quedaban temporalmente sin vigilancia. Una parte crucial de mi plan involucraba la casa principal de Thorne, una mansión ostentosa construida en la cima de una colina con vistas a todo el valle. Carlos me informó que Thorne había programado una gala benéfica en 2 semanas. El evento atraería a la élite local y mantendría a Thorne y a la mayoría de su personal ocupados durante toda la noche. Durante este tiempo mantuve una fachada de normalidad,
Continué las operaciones diarias del rancho lo mejor que pudimos con nuestros recursos limitados. Asistí a las reuniones comunitarias e incluso visité la iglesia los domingos, algo que raramente hacía. Quería que todos vieran a un hombre resignado a su destino, no a alguien planeando una venganza. A medida que se acercaba la fecha, perfeccioné cada detalle. Cronometré mis rutas de entrada y salida. Practiqué moviéndome en la oscuridad a través de terrenos similares. Preparé ropa oscura que no dejaría fibras identificables y compré botas nuevas con suelas genéricas que no dejarían huellas distintivas. Una semana antes de la fecha prevista, recibí una carta del abogado de Thorn. Era su oferta final para comprar el rancho, ahora reducida en un 30% respecto a la original. La carta mencionaba el deterioro continuo de nuestra propiedad y sugería que era nuestra última oportunidad de obtener algo de valor antes de la quiebra inevitable. La guardé como recordatorio de por qué estaba haciendo esto. 3 días antes, tuve una última conversación con Miguel. Le entregué un sobre con efectivo, suficiente para que él y los otros trabajadores pudieran mantenerse durante algunos meses. Le pedí que cuidara de mi madre si algo me pasaba. No hice preguntas y yo no ofrecí explicaciones. Después de 20 años trabajando juntos, existía una comprensión tácita entre nosotros. La noche anterior, cené con mi madre. Había preparado mi comida favorita como si intuyera que era una ocasión especial. Durante la cena, hablamos de mi padre, de los buenos tiempos, de cómo había construido el rancho desde cero. No mencionamos a Thorn, ni la sequía, ni nuestros problemas. Por unas horas, fue como si el mundo exterior no existiera. Antes de acostarme, visité la tumba de mi padre bajo el gran roble. Le hablé en voz baja, explicándole lo que estaba a punto de hacer. Le pedí que entendiera que a veces la justicia debe ser tomada en nuestras propias manos cuando el sistema falla. Le prometí que protegería a mi madre y su legado, sin importar el costo. Esa noche apenas dormí. Repasé cada paso del plan una y otra vez en mi mente. Consideré todas las contingencias, todas las formas en que las cosas podrían salir mal. Para cuando el amanecer comenzó a iluminar el horizonte, estaba listo. Había cruzado un punto sin retorno en mi mente. Lo que siguiera, para bien o para mal, cambiaría nuestras vidas para siempre. El día de la gala benéfica de Thorn amaneció despejado y caluroso, como todos los días durante los últimos meses. Pasé la mañana realizando tareas rutinarias en el rancho, manteniendo la apariencia de normalidad. Le dije a mi madre que iría al pueblo por suministros y que podría regresar tarde. Me besó en la mejilla y me pidió que tuviera cuidado. Creo que a nivel instintivo sabía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Conduje hasta un pueblo vecino, lejos de ojos curiosos, y esperé que cayera la noche. En el maletero del coche alquilado llevaba todo lo necesario: ropa oscura, herramientas, combustible, dispositivos electrónicos simples pero efectivos que había ensamblado durante las semanas anteriores. A las 8 de la noche me cambié en un área boscosa y comencé mi aproximación a la propiedad de Thorn. El plan dependía de la precisión y el timing. Carlos me había informado que durante la gala la seguridad estaría concentrada alrededor de la mansión principal, dejando otras áreas con vigilancia mínima. La primera fase consistía en neutralizar las cámaras de seguridad en los puntos de acceso clave. Había construido pequeños dispositivos de interferencia que, colocados estratégicamente, crearían puntos ciegos temporales en su sistema de vigilancia. Me moví como una sombra a través de los límites de la propiedad, instalando cada dispositivo con manos firmes, a pesar del miedo que sentía en mi interior. El primer obstáculo fue una cerca perimetral electrificada. Usando la información,
De Carlos, localicé una sección donde el cableado era accesible. Con herramientas aisladas, creé un puente temporal que me permitió cortar un segmento sin activar las alarmas. La adrenalina corría por mis venas mientras me deslizaba a través de la abertura hacia territorio enemigo. Una vez dentro, me desplacé siguiendo la ruta memorizada. La tierra bajo mis pies, seca y agrietada, era un recordatorio constante de por qué estaba allí. A lo lejos podía ver las luces de la mansión de Thorn resplandeciendo en la colina, la música y risas de la gala llegando débilmente hasta mis oídos. La élite celebraba mientras los ranchos familiares morían de sed. El primer objetivo era el reservorio principal, el más grande de los tres que Thorn había construido, una estructura masiva de concreto que almacenaba millones de litros de 1900 agua robada. El agua que debería haber dado vida a todo el valle ahora servía exclusivamente al imperio de un solo hombre. Me aproximé con extrema cautela. 2 guardias patrullaban el perímetro del reservorio, pero su rutina era predecible. Estudié sus movimientos durante varios minutos antes de aprovechar una ventana de 30 segundos para acercarme a la estructura de bombeo adyacente al reservorio. La puerta estaba cerrada con llave, pero las cerraduras no eran sofisticadas. Las herramientas que había traído hicieron su trabajo en segundos. Dentro de la caseta de bombeo, localicé los controles principales. Tal como Carlos había descrito, el sistema era relativamente simple pero efectivo. Modificar los controles hubiera sido demasiado obvio y fácil de revertir. Mi plan era más permanente. Coloqué los primeros dispositivos explosivos en puntos estructurales críticos, temporizados para detonar simultáneamente más tarde esa noche. Salí de la caseta tan silenciosamente como había entrado. Los guardias continuaban su rutina, ajenos a mi presencia. Me dirigí hacia el segundo objetivo, el sistema de canales principales. Estos canales, revestidos de concreto, eran las arterias que conectaban los 3 reservorios, permitiendo a Thorn distribuir el agua según sus necesidades. El punto más vulnerable del sistema era un nodo de distribución donde varios canales convergían. La seguridad aquí era mínima, confiando en la remota ubicación y en cámaras que ahora estaban cegadas por mis dispositivos. Trabajé rápidamente, colocando cargas explosivas en las compuertas de control y en las paredes de concreto del canal principal. Cada movimiento estaba calculado. Cada carga explosiva posicionada para maximizar el daño estructural, mientras minimizaba el riesgo de daños colaterales. No buscaba herir a nadie, solo destruir la infraestructura que Thorn había usado para robarnos. El tercer objetivo era el más arriesgado, la presa original que había desviado el arroyo carmesí. Estaba más vigilada que los otros puntos, con 3 guardias armados y mejores sistemas de seguridad. Aquí necesitaría una distracción. Activé un pequeño incendio controlado en un área de maleza seca a medio kilómetro de distancia. Como esperaba, 2 de los guardias fueron enviados a investigar, dejando solo uno en la presa. Me acerqué por detrás, moviéndome con la paciencia de un cazador experimentado. El guardia restante era joven, probablemente nuevo en el trabajo. Mantenía su atención en la dirección donde sus compañeros habían desaparecido. Me acerqué lo suficiente para usar un spray sedante que había adquirido para este propósito. El joven no tuvo tiempo de reaccionar antes de caer inconsciente. Lo até con bridas de plástico y lo coloqué en una posición segura, lejos de donde ocurriría la explosión. No era mi enemigo, solo un peón en el juego de Thorn. La presa era una estructura más sofisticada que los otros objetivos. Había sido diseñada para durar décadas, controlando permanentemente el flujo del arroyo. Estudié su construcción durante varios minutos, identificando los puntos de estrés críticos.
Coloqué las cargas más potentes en estos puntos, asegurándome de que cuando detonaran, la estructura colapsaría completamente, liberando el agua represada hacia su cauce natural. Con los 3 objetivos principales preparados, llegó el momento de la fase más personal del plan, la mansión de Thorn. No planeaba dañar la estructura principal donde se celebraba la gala, sino un objetivo mucho más simbólico. Al este de la mansión, Thorn había construido un invernadero masivo, un oasis verde privado de 4.000 metros cuadrados, donde cultivaba plantas exóticas y frutas fuera de temporada. Un monumento a su arrogancia, regado diariamente con miles de litros mientras los ranchos vecinos se marchitaban. Carlos me había contado cómo Thorn presumía de tener la colección de plantas tropicales más impresionante del estado, valorada en millones. Me aproximé al invernadero con extrema cautela. La gala proporcionaba una distracción perfecta, pero esta era la parte más cercana a la mansión y por tanto la más riesgosa. Me detuve varias veces, escondido entre las sombras, asegurándome de que mi presencia pasara desapercibida. El invernadero era una estructura impresionante, con paredes y techo de cristal sostenidos por una elegante estructura metálica. La iluminación interior estaba reducida durante la noche, pero aún podía apreciar la obscena abundancia dentro. Plantas exuberantes, cascadas artificiales y sistemas de riego automatizados creaban un paraíso personal, mientras el resto del valle sufría. No usaría explosivos aquí. Mi plan para el invernadero era diferente. Había traído varios bidones de combustible y sustancias aceleradoras. Los coloqué estratégicamente alrededor del perímetro exterior, conectados con mechas temporizadas. El fuego haría el resto. Con todos los objetivos preparados, me retiré siguiendo la ruta de escape planeada. Llegué a un punto elevado a unos 2 kilómetros de la propiedad, desde donde podría observar los resultados. Comprobé mi reloj. Faltaban 10 minutos para que los temporizadores comenzaran la secuencia. Esos 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Repasé mentalmente cada paso, cada decisión que me había llevado a este momento. Pensé en mi padre, en lo que habría dicho. Pensé en mi madre, en nuestros trabajadores, en nuestro ganado perdido. Pensé en Thorn y sufría indiferencia ante el sufrimiento que había causado. A las 11 en punto, la noche se iluminó con la primera explosión. La presa principal colapsó en una lluvia de concreto y metal, liberando un rugiente torrente de agua que comenzó a fluir hacia su cauce natural. Segundos después, las explosiones en el sistema de canales crearon una sinfonía destructiva, desmantelando metódicamente la red que Thorn había construido para controlar el agua del valle. La reacción fue inmediata. Las alarmas comenzaron a sonar. Luces de emergencia se encendieron. Pude ver figuras diminutas corriendo frenéticamente, intentando entender qué estaba sucediendo. La gala quedó interrumpida, los invitados saliendo a las terrazas para observar el caos que se desarrollaba abajo. El gran final llegó cuando las mechas del invernadero alcanzaron los acelerantes. El fuego comenzó lentamente, casi hermoso, en su desarrollo antes de convertirse en un infierno devorador. Las paredes de cristal estallaron con el calor, alimentando aún más las llamas. El símbolo más visible de la extravagancia de Thorn se transformó en una columna de fuego que iluminaba todo el valle. Desde mi posición elevada, observé cómo el agua liberada comenzaba a fluir nuevamente por los cauces naturales. Tardaría horas, quizás días, pero eventualmente el arroyo carmesí volvería a llevar vida a todos los ranchos del valle, incluido el nuestro.
La naturaleza reclamaría lo que Thorn había intentado poseer exclusivamente. Mientras las sirenas de bomberos y policía comenzaban a escucharse en la distancia, emprendí mi retirada. Tenía un camino largo por recorrer esa noche, siguiendo rutas secundarias para evitar ser detectado. Había previsto este momento y tenía un plan para las próximas 72 horas que incluía una coartada verificable. Durante el viaje de regreso, experimenté una extraña mezcla de emociones. No había júbilo ni satisfacción exultante como había imaginado. En su lugar, sentía una calma resuelta, la tranquilidad de saber que había hecho lo que debía hacerse cuando todas las alternativas legítimas se habían agotado. Thorn había jugado según sus propias reglas despiadadas y ahora había experimentado las consecuencias. Al amanecer, cuando las primeras luces del día comenzaron a iluminar el horizonte, pude ver algo que no habíamos visto en meses: nubes, pequeñas al principio, pero creciendo gradualmente, como si la naturaleza misma aprobara lo que había hecho, ofreciendo finalmente la promesa de lluvia. Una coincidencia, por supuesto, pero no pude evitar verlo como una señal. Sabía que habría consecuencias, investigaciones, preguntas, sospechas, pero también sabía que había sido meticuloso. No había dejado evidencia directa, y la motivación por sí sola no sería suficiente para probar mi culpabilidad. Más importante aún, sabía que había hecho lo correcto, no solo por mi familia, sino por todo el valle. Llegué a casa justo cuando mi madre salía al porche con su taza de café matutina. Me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Parte conocimiento, parte preocupación, parte alivio. No intercambiamos palabras sobre lo sucedido. No era necesario. En cambio, me senté junto a ella y compartimos el silencio mientras el nuevo día comenzaba. A media mañana, la noticia se había extendido por todo el valle. La destrucción en el rancho de Thorn, la liberación del agua, el invernadero reducido a cenizas. Los vecinos hablaban en voz baja, con miradas que mezclaban asombro, miedo y, en algunos casos, mal disimulada satisfacción. Por la tarde, algo milagroso comenzó a suceder. Pequeños hilos de agua empezaron a aparecer en el lecho seco del arroyo carmesí que atravesaba nuestra propiedad. Al principio apenas perceptibles, pero aumentando gradualmente en volumen. El agua regresaba, encontrando su camino natural como lo había hecho durante generaciones antes de la interferencia de Thorn. Miguel fue el primero en notarlo. Vino corriendo a la casa, su rostro iluminado con una sonrisa que no le había visto en meses. Nos llevó al borde del arroyo para mostrarnos. Allí, en la tierra reseca y agrietada, el agua comenzaba a fluir. Nuevamente. No era mucha todavía, pero era un comienzo, la promesa de renovación. Esa tarde las nubes finalmente cumplieron su promesa. La lluvia comenzó a caer, primero en gotas dispersas y luego en un aguacero constante. La primera lluvia sustancial en casi un año. Salimos al patio, mi madre, Miguel, los trabajadores y yo, dejando que el agua nos empapara. Algunos lloraban abiertamente. Era como si el cielo mismo celebrara la liberación del agua robada. Al anochecer, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, informándome sobre la situación en el rancho de Thorn. El caos era total. Los daños a la infraestructura hídrica se estimaban en millones. El invernadero, el orgullo de Thorn, era una pérdida total. Pero lo más importante, me dijo, era la reacción de Thorn mismo. Aparentemente, en medio del caos, Thorn había perdido completamente la compostura. Había gritado acusaciones, amenazado a sus empleados y mostrado un lado de sí mismo que sus socios empresariales y contactos políticos nunca habían visto. Su cuidadosamente cultivada imagen de empresario sofisticado se había desmoronado,
revelando la verdadera naturaleza debajo. Carlos me aseguró que nadie sospechaba de mí directamente. Había demasiados rancheros afectados, demasiados empleados descontentos, demasiados enemigos que Thorne había creado con sus tácticas despiadadas. Las autoridades tenían una lista larga de posibles sospechosos y poca evidencia concreta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. La lluvia golpeaba suavemente contra el techo de la casa, un sonido que había extrañado desesperadamente. Sabía que los días siguientes traerían desafíos, pero también traerían agua, y con agua venía la esperanza. Han pasado 6 meses desde la noche en que el imperio de Thorne literalmente se vino abajo. Mucho ha cambiado en el valle, algunos cambios sorprendentes y otros predecibles. Lo primero y más importante, el arroyo carmesí fluye libremente nuevamente. Sin las estructuras artificiales de Thorne para desviarlo y controlarlo, el agua ha regresado a su cauce natural, nutriendo a todos los ranchos del valle como lo había hecho durante generaciones. La sequía finalmente terminó 3 semanas después de aquella noche, trayendo lluvias regulares que ayudaron a restaurar el equilibrio natural. Nuestro rancho está renaciendo lentamente. Perdimos mucho ganado durante los peores días, pero los animales que sobrevivieron están sanos nuevamente. Los pastos han reverdecido, y este año incluso pudimos sembrar algunos cultivos. No estamos donde estábamos antes, pero cada día nos acercamos más. Mi madre sonríe nuevamente mientras trabaja en su jardín resucitado, las flores más vibrantes que nunca. Jedediah Thorne, por su parte, experimentó lo que muchos en el valle consideran justicia poética. La destrucción de su infraestructura hídrica fue solo el comienzo de sus problemas. La investigación sobre el incidente reveló aspectos de sus operaciones que prefería mantener ocultos. Permisos obtenidos mediante sobornos, informes ambientales falsificados, evasión fiscal sistemática. Sus socios comerciales, siempre sensibles a la controversia, comenzaron a distanciarse. Los políticos, que alguna vez competían por su atención, ya no respondían sus llamadas. Los bancos, oliendo sangre en el agua, comenzaron a revisar sus préstamos con un escrutinio renovado. 3 meses después del incidente, Thorne vendió su rancho a una cooperativa formada por varios de los rancheros locales, incluido yo. El precio fue una fracción de su valor anterior. Lo que una vez fue el epicentro de su imperio, ahora se gestiona colectivamente, con énfasis en prácticas sostenibles y distribución equitativa del agua. Thorne se mudó a la costa este, según se rumorea. Su reputación dañada lo siguió, limitando sus oportunidades de reconstruir el tipo de influencia que alguna vez ejerció. A veces me pregunto si comprende la ironía de su situación. Él, que tanto valoraba el control y el poder, perdió ambos porque intentó controlar lo que nunca debió ser poseído exclusivamente. La policía investigó exhaustivamente el incidente. Fui interrogado, por supuesto, junto con docenas de otros que tenían motivos similares. Mantuve la coartada que había preparado, y sin evidencia directa, eventualmente la investigación se enfrió. Algunos en el valle sospechan. Veo las miradas que recibo a veces, mezcla de curiosidad y respeto silencioso. Nadie hace preguntas directas. Hay un entendimiento tácito de que algunas cosas es mejor dejarlas sin decir. Carlos ahora trabaja en nuestro rancho como capataz asistente. Nunca hablamos directamente sobre aquella noche, pero existe entre nosotros un vínculo de confianza forjado en circunstancias extraordinarias. Es un buen hombre, y bajo la influencia tóxica de Thorne, casi perdió de vista quién era realmente. Me alegra haberle dado la oportunidad de recordarlo. Miguel sigue siendo el pilar de nuestras operaciones. Con el regreso del agua, ha implementado nuevos métodos de conservación y gestión sostenible. Quiere asegurarse de que estemos mejor preparados si otra sequía llega en el futuro,
Su sabiduría práctica ha sido invaluable durante nuestra recuperación. En cuanto a mí, he cambiado. Esa noche alteró algo fundamental en mi interior. No, me arrepiento de lo que hice, pero tampoco es algo que celebre. Fue necesario. Una respuesta a una injusticia que el sistema no podía o no quería corregir. Pero llevó mi inocencia, la visión más simple del mundo que una vez tuve. Visito la tumba de mi padre regularmente. Le cuento sobre los progresos en el rancho, sobre cómo estamos honrando su legado. A veces me pregunto qué pensaría de mis acciones. Parte de mí cree que entendería, otra parte teme su juicio. El hombre que me enseñó sobre integridad y honestidad quizás se sentiría decepcionado por los métodos que elegí, incluso si aprobara el resultado. El valle mismo parece haberse recuperado de maneras que van más allá de lo físico. La comunidad que Thorn casi destruyó con su avaricia se ha fortalecido. Los rancheros colaboran más estrechamente ahora, compartiendo recursos y conocimientos. Hemos establecido un consejo del agua para asegurar que todos tengan acceso justo, independientemente del tamaño de su propiedad o su influencia. Hay días en que miro hacia el horizonte, donde las montañas se encuentran con el cielo, y siento una paz que creí perdida para siempre durante aquellos meses oscuros. El arroyo canta su canción constante mientras atraviesa nuestras tierras. El ganado pasta contento en campos verdes nuevamente. Las cosas no son perfectas, nunca lo son, pero hay un equilibrio restaurado que se siente correcto. No soy un héroe en esta historia. Soy simplemente alguien que se negó a ver morir todo lo que amaba cuando existía una alternativa, aunque fuera drástica. No busco redención ni absolución. Acepto la complejidad moral de mis acciones y vivo con las consecuencias, tanto externas como internas. Thorn me enseñó una lección que nunca olvidaré. Hay líneas que no se deben cruzar, límites que debemos respetar. Él cruzó esa línea cuando decidió que su prosperidad valía más que la supervivencia de una comunidad entera. Yo también crucé una línea para detenerlo. La diferencia, espero, reside en nuestras motivaciones y en cómo vivimos después. Esta mañana, mientras revisaba los bebederos del ganado, vi algo que me detuvo en seco. Una vaquilla joven, nacida después de que el agua regresara, jugaba junto al arroyo. Se parecía notablemente a Lucero, aquella primera vaca que perdimos durante la sequía. Mismas marcas, mismo espíritu juguetón, la he llamado Esperanza. Quizás eso es lo que queda después de todo. No venganza ni justicia en su forma más pura, sino la oportunidad de comenzar de nuevo. La oportunidad de construir algo mejor sobre las cenizas de lo que se perdió. El agua fluye nuevamente, la tierra revive y nosotros continuamos, llevando nuestras cicatrices pero también nuestras lecciones. Mi padre solía decir que la tierra tiene memoria, que recuerda quiénes fuimos y cómo la tratamos. Si eso es cierto, entonces espero que recuerde no solo lo que hice aquella noche, sino por qué lo hice. No por odio o venganza simple, sino por amor. Amor a esta tierra, a nuestra forma de vida, a la comunidad que casi perdimos. El agua es vida. Esa es la verdad más fundamental que conocemos en este valle. Thorn intentó controlarla, poseerla exclusivamente. Yo luché para liberarla, para restaurar su flujo natural. En el proceso, quizás liberé algo dentro de mí también. No sabría decir si fue algo mejor o peor, solo sé que fue necesario. Mientras el sol se pone sobre el valle esta tarde, con el arroyo brillando como una vena de plata a través de nuestras tierras revitalizadas, siento una extraña paz. No es la paz de la inocencia, sino la paz que viene después de la tormenta, después de la lucha. La paz de saber que cuando llegó el momento decisivo, tuve el valor de actuar. El agua fluye, la vida continúa. Y en este valle,
La memoria de lo que sucedió cuando un hombre intentó robar nuestro futuro y otro se negó a permitirlo, perdurará mucho después de que ambos nos hayamos ido. Es una historia que las generaciones futuras contarán, quizás como advertencia, quizás como inspiración. No me corresponde a mí decidir cómo seré recordado. Solo puedo vivir cada día intentando honrar el sacrificio que hice, el precio moral que pagué, asegurándome de que valió la pena, de que el agua que fluye libremente ahora continúe haciéndolo para las generaciones venideras. Esa, creo, es la única redención posible, no en el perdón o el olvido, sino en asegurar que lo que se ganó a un precio tan alto nunca se pierda nuevamente. Que el reino que reduje a cenizas dé paso a algo más justo, más sostenible, algo que mi padre habría reconocido como bueno. El agua fluye, y con ella la promesa de mañana.